Bienvenidos, soy el docente Jorge Reyes y hoy, continuando con el estudio de la célula, vamos a ver cuáles son las partes de la célula y los orgánulos o organelos más importantes que ella contiene. Recuerde que la célula es el ser vivo más pequeño y ese ser vivo a su vez contiene una gran cantidad de partes y cada uno de ellos va a cumplir una determinada función. Hemos visto que todos los seres vivos están constituidos por células, los vegetales, los animales, incluso las bacterias en sí mismas son células o seres unicelulares. Todos estamos hechos de células. Las células forman la piel, los órganos y los músculos, el cerebro, las células cerebrales, el centro de los pensamientos y deseos está hecho de células. Los vasos sanguíneos pues son prácticamente rebosantes de células, millones de células. La fecundación en sí misma es la unión de dos células separadas para producir una única célula nueva, que luego se va multiplicando para producir un embrión y de ahí progresivamente hasta convertirse en lo que somos cada uno de nosotros. Cuando un ser humano crece desde un embrión diminuto hasta un adulto ya grande, lo hace simplemente es añadiendo más y más células, multiplicándose. Ese es algo que también vamos a ver más adelante, cómo es ese proceso en el cual las células se reproducen. Cuando una persona se enferma, por ejemplo, es porque las células en sí es como si se hubieran desbocado. Por ejemplo, la cuestión del cáncer es un crecimiento exagerado, incontrolado por parte de algunas determinadas células. Cuando la gente envejece, simplemente es porque las células mueren. Entonces vamos a ver cuáles son esas partes de la célula y cuáles son los organelos más importantes y qué función cumplen cada uno de ellos. Antes de entrar a estudiar cuáles son las partes de la célula y los orgánulos más importantes o organelos más importantes, veamos algunos preconceptos que hemos visto. Vimos que la célula es la unidad estructural de todo ser vivo, es decir, que es la parte más pequeña con la cual se construyen todos los demás organismos o todos los demás seres vivos. Incluso seres vivos son unicelulares, está construido por una única célula, es la unidad más pequeña. También vimos que es la unidad funcional, es decir, cumple una determinada función y también la podíamos considerar como una unidad de origen. Toda célula procede de otra célula preexistente. Es también considerada como una unidad de herencia, es decir, la célula contiene una información o material genético que la transmite a las demás células. Ahí está contenida toda la información reunida por millones de años de evolución. También vimos que toda célula se compone de tres partes principales: la membrana, el núcleo y el citoplasma. Bueno, en el caso de las células procariotas, recuerden que no tiene un núcleo definido. La membrana es la estructura que rodea a todo el material interno de la célula, protegiendo hacia el núcleo, es decir, el lugar donde se encuentra el material genético, y también contiene a los orgánulos, que es, como vamos a ver, son unas estructuras que se encargan de cumplir determinadas funciones que sumadas me da la función que cumple una célula. Pues en este capítulo principalmente nosotros lo que nos vamos es a detallar cuáles son esos orgánulos principales, qué función y de qué está constituida la membrana nuclear, la membrana celular, el núcleo y el citoplasma. Cada uno de ellos tiene una función específica y de eso se trata pues este capítulo. También vimos que existen dos tipos de células, las procariotas y eucariotas, diferenciándose principalmente la una de la otra
por la presencia o no presencia de la pared celular, que tenga un núcleo definido. Bueno, existe también otra serie de diferencias. Por ejemplo, la edad, ¿no? Habíamos dicho que la procariota tiene más de 3.500 millones de años, mientras que la eucariota, la mitad de edad de ella, 1.700.000 millones de años. Vimos también que las células eucariotas pueden ser vegetales, animales y fúngicas o de hongos, diferenciándose en algunos aspectos. Por ejemplo, en el caso de las células vegetales, que tienen una pared celular rígida hecha de celulosa, que no contiene las células eucariotas animales, y las fúngicas, que esa pared está formada por otro tipo de sustancia como la quitina. Vimos que también todos los organismos vivos pueden ser unicelulares o pueden ser pluricelulares. Las células tienen diferentes tipos de tamaños y eso también en algunos casos causa la diferencia entre un tipo de células de las otras, las procariotas con respecto a las eucariotas. Bueno, vamos a entrar entonces al estudio de las células, sus partes y sus funciones. Bueno, primero que todo, pues vamos a hablar de la estructura general de la célula. Más adelante, pues veremos con más detalle cada una de sus partes y cada una de sus funciones. Para hablar de la estructura general de la célula, pues podemos decir que contiene 3 elementos principales: el citoplasma, la membrana celular o también llamada membrana plasmática, el núcleo y los organelos. Veamos pues entonces en qué consiste la membrana celular. La membrana celular o membrana plasmática podríamos decir que es la frontera biológica que delimita a la célula, es decir, aquella que distingue el interior de la célula con su parte externa. Está formada por capas de lípidos o grasas. Más adelante veremos muy en detalle esos conceptos. Esta membrana celular separa el contenido de la célula del medio que la rodea y va a permitir el ingreso y salida de sustancias a través de ella. Ella contiene una serie de poros que permite entrar unas sustancias, función de alimentación, y va a permitir también que salgan otras sustancias, es decir, va a permitir que se excreten algunos desechos. O sea, acepta unos nutrientes y excreta sus desechos, perdón. Ella también pues va a ser el límite con las células vecinas o con el medio exterior donde ella se encuentre, dependiendo del tipo de célula que estemos trabajando. Por otro lado, tenemos nosotros el núcleo. Recuerden que el núcleo es una característica importante de las células eucariotas. Esta estructura del núcleo está limitada por una envoltura nuclear o pared celular o membrana celular. El núcleo es, como les dije, un organelo que es exclusivo de las células eucariotas y que en su interior contiene la mayor parte del material genético de la célula. Ahí se encuentra prácticamente todo el ADN y es como la memoria de la célula. De ahí se va a prácticamente a dar todas las instrucciones hacia los demás partes de la célula para que cada una de ellas cumpla sus funciones. Y por último, pues acá tenemos nosotros lo que es el citoplasma. Ese citoplasma va desde la membrana celular hasta lo que es la pared nuclear. Eso es una especie de sustancia gelatinosa que llena el interior de la célula.
está formada principalmente por agua, por sales, proteínas y otro tipo de sustancias. Más adelante también detallaremos qué función cumple cada una de esas sustancias. Pero podemos decir que su función principal es servir de soporte para todos los organelos que contiene la célula. Y de esta manera ayudar en los procesos metabólicos que ocurren dentro de la misma. Bueno, pues entonces cabe decir que están también los organelos u orgánulos, serían las otras partes que constituyen la estructura general de la célula. Pero en sí, podríamos decir, son tres partes principales: el citoplasma, la membrana celular o membrana plasmática y el núcleo. Algunas células contienen otra parte importantísima, además de la membrana celular, que es la pared celular. Es decir, algo adicional a la membrana celular. Esa para darle a la célula cierta rigidez y resistencia. Caso importante como las células vegetales, que está formada por una pared bastante rígida, conformada por una sustancia llamada la celulosa. Que en el caso de los hongos, esa pared celular está formada por una sustancia llamada quitina. Y eso es que se hace que se diferencien dos tipos de células: las células vegetales y las células fúngicas. En el caso de las células eucariotas animales no contienen membrana, no contienen pared celular, perdón. Algunos de los orgánulos que vamos a ver en detalle son los que aparecen acá en esta lámina. El tipo y número de ellos en una célula depende de cuál es la función que cada uno de ellos cumple y cuál es su estructura, incluso su forma característica. También algunos de estos organelos son exclusivos de algunas células. Por ejemplo, los cloroplastos solamente se encuentran en las células vegetales. Algunas son exclusivas de las células animales. Algunos son exclusivas de las células procariotas y otras son exclusivas de las células eucariotas. Algunas simplemente cumplen una función, por ejemplo, para la movilidad, como el caso de los flagelos o el caso de los cilios, para poder ellos estar dentro de unos determinados fluidos. Cada una de ellas va a cumplir una función de producir algún tipo de nutriente, de sintetizar o de cumplir alguna función depuradora o cualquiera de las funciones que son básicas para el funcionamiento de cualquier organismo, como el caso de la síntesis de la proteína, por ejemplo. El caso del núcleo, por ejemplo, es algo muy importante porque es el centro de control de todo, ¿ya? El centro de información. Ahí está el computador que prácticamente va a manejar a todas las demás funciones, todos los demás organelos. Entonces, sin más, pues nosotros vamos a ver cada uno de estos organelos en detalle, mirando cuál es su estructura y mirando cuál es su función. Bueno, esta pues sería el esquema general de una célula, pues de que esto es una representación de la misma. Para conocer verdaderamente la célula, pues tendríamos que utilizar un microscopio electrónico de barrido que me permite entrar en completo detalle en cada una de sus partes, pero lo podemos hacer una buena representación como la que tenemos acá. Acá podemos encontrar pues los anteriores orgánulos que estábamos nombrando, los centriolos. Aquí pueden ver la membrana plasmática, la pared celular, las fibras, el aparato de Golgi, el retículo endoplasmático. Existe 12 retículos endoplasmáticos, el liso y el rugoso. Más adelante que vamos a ver que es debido a la presencia de otro tipo de
organelo que se encuentra ahí y su abundancia le da ese aspecto rugoso. Caso de los ribosomas. También podemos encontrar aquí los lisosomas, los mitocondrias, los vacuolas. Recuerde que la célula eucariota animal tiene vacuolas muy pequeñas y las vacuolas en las vegetales son mucho más grandes. Diferencia. Aquí, por ejemplo, podemos ver que esta célula contiene flagelos. Hay algunas que no contienen flagelos. Y aquí al lado derecho podemos ver una célula, un organismo unicelular compuesto por cilios, que son esta especie de pialitos o microtubos que salen de la célula, y los flagelos pues se diferencian que son mucho más grandes, que sirven de movilidad, son especie de... aunque existen esos seres unicelulares procariotas, en el caso de las bacterias, también existen en el caso de las células animales, por ejemplo, en el caso de los espermatozoides. En el caso también los cilios hace presencia en las algas. ¿Ya? Estas estructuras más que todo son para darle movilidad, están formadas por una serie de microtúbulos. Aquí lo podemos ver aquí en donde están tubitos muy pequeños entrelazados. Bueno, más adelante pues veremos en detalle este organelo que se llama el flagelo y qué función cumple. Y en sí vamos a hablar de cada uno de todos estos organelos presentes acá. Aquí no están todos, pero en detalle de qué está constituido, qué función cumple en la célula. El primer organelo que vamos a tomar un poquito de detalle, que ya hemos hablado algo sobre él, es el de la membrana plasmática. Aquí en la figura de abajo, en el esquema de abajo, pueden ver que es la parte más externa de la célula, la que contiene al citoplasma, que a su vez contiene a los organelos y al núcleo. Esta pared celular o membrana plasmática está conformada por una doble pared lípida. ¿Qué consiste eso? Aquí en esta partecita, estas que se encuentran como en azul, constituyen dos paredes que ellas en sí mismas se encargan de mantener estable a la célula. Es decir, va a regular lo que es la interacción entre el medio externo y el interno y con las células vecinas. Esa pared o doble pared está conformada por una sustancia llamada fosfolípidos, que son unos tipos de moléculas de grasas que constituyen el entramado de esa membrana. Los fosfolípidos son sustancias de tipo moléculas de grasa. Prácticamente pues todas las paredes de todas las células, por ejemplo las bacterias, incluso algunos seres como los virus, están conformados en su pared celular, están conformados por lípidos. Es por esto que una de las formas de controlar o de atacar la presencia de esos virus o de esas bacterias es el alcohol. ¿Por qué? Porque el alcohol va a disolver esas grasas que prácticamente va a hacer que la célula o ese virus se destruya. Pues en sí todas las células está constituida por una capa de fosfolípidos o en términos ya como un poco más castizos de grasas en su parte externa y en su parte más interna, conformando lo que es la doble membrana. También contiene pues el colesterol, aquí lo están señalando con la flechita este amarillito, que es también un tipo de grasa, pero que cumple una función que es estabilizar o ayudar a sostener la doble capa lipídica que es los fosfolípidos. Entonces también el colesterol es muy importante, también es otra especie de grasa. O sea, todo eso que dicen que es un dañino, que no, cada uno cumple una determinada función. A través de esta capa
es que se va a introducir dentro de la célula algunas moléculas importantes para fabricar otro tipo de sustancias, como el caso de las glicoproteínas, las cadenas de carbohidratos, etcétera. Son sustancias que entran y algunos otros organelos van a cumplir la función de procesarlos a su interior. Entonces la membrana plasmática es la que va a servir prácticamente de seleccionadora de cada una de esas sustancias. Y a su vez, pues también va a permitir que durante el proceso de conformación de esa sustancia se secreten o se excreten algunos subproductos que van a salir también de la célula a través de esa membrana plasmática. Entonces, pues en la membrana plasmática va a cumplir la función también de elegir cuáles son las moléculas que entran o salen de ella. También esa membrana va a establecer la comunicación con otras células. O esa membrana plasmática, pues prácticamente si la célula se encuentra en un determinado medio, pues la va a proteger de ese medio. En el caso de las proteínas, son unas sustancias muy importantes porque actúan como receptoras de otras o identificadoras de otras. Hay muchos tipos de proteínas. Hay incluso unas proteínas que se llaman de transporte, hay unas proteínas que se llaman de corte, etc. Las proteínas cumplen determinadas funciones dentro de la célula y fuera de ellas. Son capaces de identificar a otros tipos de células, las proteínas. Bueno, hasta aquí vamos a dejar por hoy el estudio de la célula, sus partes y sus funciones. Más adelante pues miraremos en detalle algunos otros tipos de organelos. Por hoy también pues los voy a dejar con una frase de este escritor ecologista, activista medioambientalista, un ambientalista que ha inspirado a muchas mentes por todo el mundo. Es un estadounidense llamado Edward Hadley y dice lo siguiente: crecer por crecer es la ideología de la célula del cáncer. Bueno, nosotros ya sabemos qué es lo que hace la célula del cáncer. Yo los invito a que nos cuestionemos siempre, a que cuestionemos la realidad en que vivimos, a que tengamos una actitud crítica ante todo y sobre todo no traguemos entero de todo lo que nos dicen, nosotros vayamos construyendo nuestro propio conocimiento. Los invito a reflexionar sobre esta frase. Hasta una próxima.